vamos a hablar sobre lo que es estadística. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual que nos explicará lo que es el primer capítulo a lo que se refiere estadística elemental. En este capítulo hablaremos sobre los norteamericanos, una mirada a sí mismos, que es la estadística, medibilidad y variabilidad, recolección y obtención de datos, comparación entre probabilidad y estadística y la tecnología. Muy bien, comenzaremos con los norteamericanos, una mirada a sí mismo. Esto va como un tema de entrada hacia lo que es las encuestas que se realizan a menudo en este país, que es Estados Unidos. Nos dice que la oficina norteamericana UACE Census Bureau publica anualmente el resumen estadístico de Estados Unidos. Este tipo de información es un poco controversial, ya que nos hace ver los problemas, las preguntas o las dudas que tiene normalmente la gente de lo que se vive día a día. Este libro cuenta con 1000 páginas aproximadamente. Su contenido tiene una idea de muchas de las más oscuras y poco comunes facetas de nuestras vidas, en donde podremos ver los que son temas como el alcoholismo en jóvenes de 17 años o el tabaquismo en adolescentes, el embarazo en estudiantes de colegios, etc. Esto es lo que nos da a entender sobre a qué va y hacia dónde se dirige la estadística en sí. Bien, ¿qué es la estadística? Aquí tenemos una pequeña definición. Es la ciencia que se encarga de obtener, describir e interpretar datos. Esto quiere decir que la estadística nos ayuda a las demás personas a interpretar temas que son de difícil complejidad o a los que no se llega a una respuesta en específico, ya que en lo que es la estadística se basa métodos y estos métodos conllevan a lo que son encuestas y estas encuestas tienen resultados de los cuales estos resultados podrán ser visibilizados por las demás personas y se darán las conclusiones finales de cuáles serían las ayudas para este tipo de temas, como por ejemplo el alcoholismo en jóvenes. A eso va lo que es la estadística, la interpretación de datos, que estos datos son recopilados de una entidad, como aquí sería un país. Bien. La práctica de el empleo cuidadoso de los métodos estadísticos permite obtener información precisa de los datos. Estos métodos sin definir cuidadosamente la situación. Definir cuidadosamente la situación, esto quiere decir que se va a tratar o se va a llevar a cabo un control de las muestras, o se podría decir un control de las personas si hablamos, por ejemplo, del alcoholismo en los jóvenes. Un control de las personas para que no se sientan ofendidas o algo por el estilo acerca de estas preguntas que se van a hacer en una encuesta. Entonces, eso es definir cuidadosamente la situación. Tener preparado la encuesta, ver qué preguntas se van a hacer, en qué entorno se va a realizar, a quiénes se va a preguntar, etcétera, etcétera. Bien. El segundo punto dice obtener los datos. Y aquí va la recopilación o la obtención de datos que se basa, según si hacemos una encuesta, a los resultados que arroje
dicha encuesta, ¿no? Bien, después de haber recolectado o obtenido los datos o la información que queríamos, lo siguiente es resumir lo que son los datos o los conjuntos de datos que ya tenemos almacenados para después obtener y comunicar las conclusiones importantes. La estadística implica información, números y gráficos visuales para resumir esta información y su interpretación. Aquí vamos de nuevo con lo que es la interpretación, ¿no? Entonces, cuando nosotros recopilamos, obtenemos datos, tenemos un conjunto de datos, esto ya es una información para nosotros. Entonces, dicha información se va a representar con gráficos y a su vez con números. Y durante ese proceso vamos a hacer una especie de resumen de esta información, ya que gráficos como diagramas de barra, un diagrama circular, un diagrama de torta, es mucho más fácil comprenderlo que palabras o un concepto. Un gráfico con ciertos porcentajes eh, es generalmente muy habitual verlos en encuestas como por ejemplo es las elecciones, eh, las encuestas de deportes, etcétera. Entonces, estos diagramas gráficos con porcentajes mejoran la interpretación a las demás personas, la terminología que tienen, de las cuales están la muestra. Bien. ¿Qué es la muestra? Es el subconjunto de una población. Claro. La muestra es como decir entre un conjunto de personas, solamente una persona. Esa es una muestra. También tenemos lo que es el dato, que es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. El dato, como su misma definición lo indica, está asociada a un elemento de la población, que en este caso sería la muestra o la persona. Y lo podemos representar con un número, palabra o símbolo. Los datos, acuérdese bien, un dato de lo que son datos. Los datos ya son el conjunto de valores que se obtienen de la variable a partir de cada uno de los elementos que pertenecen a la muestra. Bien, entonces la muestra, como ya hemos dicho, o una persona, puede derivarnos varias respuestas a nuestra encuesta. Y esas respuestas que nos dé ya va a ser un conjunto de datos para lo que queremos hacer en nuestro tema estadístico. Bien, tenemos también lo que es un parámetro, que es un valor numérico que resume todos los datos de una población completa. El parámetro es aquel que resume los datos de lo que ya sería nuestra población. Y hablando de parámetros, tenemos también lo que es población, que ahí nos indica. La población es la colección o conjunto de individuos, objetos o eventos cuyas propiedades serán analizadas. Entonces, la población vendría a ser donde vamos a realizar la encuesta estadística. Como por ejemplo decimos el alcoholismo en los jóvenes estadounidenses. Entonces, nuestra población sería el país Estados Unidos, ¿no? Porque de ahí vamos a recolectar varias información y además tendremos los que son individuos, un conjunto de individuos o personas que nos ayudarán con esta encuesta. Bien, también tenemos lo que es la variable. La variable es una característica de interés relacionada con cada elemento individual.
una población o una muestra está relacionada solamente con un elemento de la muestra o de la población. Estadístico es un valor numérico que resume los datos de la muestra. Claro, el estadístico en este caso podría ser el valor numérico representado como porcentaje, ya que acuérdense que siempre se interpreta hasta un máximo del 100%. El experimento. El experimento es una actividad planeada cuyos resultados producen un conjunto de datos. El experimento es cuando se pone en práctica lo que son las preguntas o encuestas que se van a hacer a esas personas. Vamos con el siguiente punto, que es medibilidad y variabilidad. Bien. Este nos dice que es un conjunto de datos, siempre se espera variación. Si se encuentra poca variación o no se encuentra variación, podría suponerse que el instrumento de medición está calibrado con una unidad que sea lo suficientemente pequeña. Como les iba diciendo, las variables siempre son cambiantes y para poder establecer a la variabilidad es como que no se pudiera medir hasta cierto punto porque es variable y siempre está cambiando. La recolección y obtención de datos. Bien, esto nos dice que aunque es relativamente fácil definir buenos datos como datos que representan con exactitud a la población, estos no garantizan que un método particular de muestreo produzca buenos datos. Entonces, ¿qué se hace? Se desea usar métodos de muestreo de recolección de datos que producirán datos que sean representativos de la población y que no sean sesgados. Bien. Cuando se realiza una encuesta, siempre hay o existen dos tipos de variación, ¿no? Serían las encuestas realizadas a voluntarios, las que son encuestas planificadas. Entonces, para que no ocurra este tipo de percances y se obtengan buenos datos, se obtenga una muy buena recolección de datos, entonces tenemos que aplicar los siguientes métodos, que son el muestreo de una etapa, el muestreo aleatorio simple, los métodos de etapa múltiples que tenemos aquí. Bien, entonces, según el experimento o el estudio observacional, se deben aplicar los siguientes métodos ya mencionados, como tenemos las muestras probabilísticas. Son aquellas en las que los elementos a seleccionar se obtiene con base en la probabilidad, ya que estas muestras no se puede saber el resultado, o sea, es una variante. Cada elemento de una población tiene cierta probabilidad de ser elegido como parte de la muestra. Exactamente. Entonces, la muestra probabilística es una de las más importantes, ya que como es al azar y no se planea nada, entonces se eligen muestras que van a, o sea, que nos van a dar una muy buena recolección de datos. Como por ejemplo, realizar una encuesta a una persona que va pasando por la calle o que está en un supermercado. Esas son muestras probabilísticas que ayudan a una muy buena recolección de datos. Los métodos de una etapa son: es un diseño muestral en que los elementos del marco muestral se tratan en la misma forma y no hay subdivisión o partición del marco. El muestreo aleatorio simple surge cuando una muestra se selecciona de
modo que todos los elementos de la población o marco muestral tengan la misma probabilidad de ser elegidos. El muestreo aleatorio de etapas múltiples. Esto quiere decir que va a realizar un tipo random donde existirán muchas personas, en donde este muestreo daría muchas posibilidades de que exista muchas más personas que estén en lo que es esta encuesta. La muestra aleatoria estratificada. Y un método de muestreo no sesgado es aquel que no está sesgado. Bueno, los procesos de recolección de datos, que son definir los objetivos de la investigación, definir la variable y la población de interés, definir los esquemas para recolectar y medir los datos, recolectar su muestra y revisar el proceso de muestreo al terminar la recolección. Bien. Estos son los 5 pasos a seguir para una recolección de datos. Tenemos en el siguiente punto comparación entre probabilidad y estadística. Bien, esto nos dice que la probabilidad y la estadística son dos campos ajenos, pero relacionados de las matemáticas. La probabilidad pregunta sobre la posibilidad de que ocurra algo en específico. La estadística pide extraer una muestra, describirla y luego hacer inferencias sobre la población con base en la información que se obtuvo en la muestra. La probabilidad pregunta sobre las posibilidades, las posibilidades de que ocurra algo. En cambio, la estadística extrae una muestra. Ella no pregunta sobre las posibilidades o algo por el estilo. Ella primero extrae una muestra, la analiza, la describe y luego hace... La estadística es un poco más conservadora y a la vez preparada. No es algo random o aleatorio, sino es que es más planificada hacia lo que quiere ir. Tenemos el último punto, que es la estadística y la tecnología. Como bien sabemos, la tecnología ahora en la actualidad está abarcando muchos ámbitos sociales, políticos, económicos. Se ve en la vida diaria, ya que está presente en todo lado. Aquí se aplican muchas técnicas de naturaleza repetitiva: cálculos, estadísticas numéricas, procedimientos para elaborar representaciones gráficas de datos y procedimientos a la formulación de inferencias estadísticas. Entonces, la estadística y la tecnología van de la mano, ya que la estadística necesita de la tecnología porque tiene números, eh, también elementos gráficos que se realizan en un ordenador, muchos procesos matemáticos, como ya lo había dicho antes, que son la base fundamental de lo que es la estadística. Esto ha sido el primer capítulo de Estadística Elemental. Gracias a todos y nos veremos en el próximo capítulo.